verdad que no pensaba a esta altura estar hablando 5 años después de haber tenido esa manifestación tan grave, venir a estar hablando de esto, pero se dio así, viste, que comenzamos con una entrevista en realidad anterior para un periodista del diario La Nación, claro, Alejandro Gorenstein, que se dedica a eso, a contar historias de vida, de superación de las personas. Y bueno, se puso en contacto conmigo y se dio de esa manera, que me preguntó la historia y después me dice, ¿será que lo puedo publicar? Y bueno, ya que estaba, porque es una enfermedad tan rara que a veces no tan difundida, ¿no? Él, por un lado, tomó la púrpura, ¿sí? Esta enfermedad que se llama púrpura trombótica trombocitopénica. Pero en realidad lo que originó la púrpura en mi caso es que tengo lupus eritematoso sistémico, tan difícil de pronunciar como el nombre de la púrpura. Ajá, así es. Entonces, ¿cómo fue tu situación? ¿Cómo fueron las secuencias en tu corta edad para darte cuenta de todo esto? Bueno, mira, yo empecé con esto cuando tenía 39 años, hace 5 años atrás, como te dije. Un día me encontré con unos moretones producto de un golpe. Yo había viajado a Corrientes, había ido a visitar a la Virgen de Itatí y bueno, y cuando fui en una combi, porque habíamos ido en colectivo en realidad, cuando subo a la combi me golpeé con una manija a la cadera que me dolió muchísimo, parecía que no era para tanto el golpe, pero me dolió muchísimo. Cuando llego al departamento de mi hermano, ya de regreso, me encuentro que había un moretón de una dimensión de como 10 centímetros. Pero era un moretón violeta, así color sangre bajo la piel. Eso pasó a fines de julio. Y bueno, en la sucesión ahí de 17, 18 días fueron apareciendo otros moretones. Y yo venía con una crisis, digamos, de que venía cansada, muy cansada, hacía un tiempo ya, lo atribuía al estrés, al trabajo, pero sin embargo, fíjate que cuando me pasó lo del primer moretón, yo terminaba las vacaciones de invierno, tendría que haberme sentido como docente aliviada, descansada, pero yo me sentía muy cansada. Bueno, y fue así que el 18 de agosto, me acuerdo una mañana, me encuentro observándome, tenía muchos moretones, tenía ya en mi muñeca, me había golpeado la boca con una sobrinita y me salió un moretón tremendo en los labios, en un labio. Y bueno, decido que era un jueves, tenía que ir al médico, mi médica atendía de tarde y yo de mañana decía, tengo que hacer algo, porque si voy esta tarde, jueves, al médico, me van a indicar un análisis para hacerme el viernes. Y el viernes, decía yo, va a extenderse hasta el lunes. Y yo veía que algo no andaba bien, me sentía mal, ya me sentía muy cansada, esos moretones eran alarmantes, ¿sí? Ya no solo eran moretones, sino que empezaba a tener petequias. Petequias bajo la piel son puntitos rojos, ¿sí? Puntitos rojos. Incluso yo la noche anterior había ido a caminar a la plaza, porque yo sentía que estaba cansada, decía, pero es estrés, voy a caminar. Fui a caminar y vuelvo con en las piernas lunares de sangre, color sangre, así, ¿viste? Ya era petequias, que son los puntitos, los lunares de sangre y los moretones, ya era de repente un montón de cosas, ¿viste? Así que ese jueves de mañana busco a mi doctora, ella estaba trabajando en otro lugar y me indica un análisis de sangre urgente. Cuando me hace una prueba, porque cuando yo la localizo en su lugar de trabajo, ella me atiende, le muestro lo que tenía y que no tenía golpes como para decir esto me está pasando porque me golpeé. Ella se alarma. Entonces me hizo una prueba que después internada en el hospital escuela me enteré que eso se llama la prueba del lazo, que es atar por ejemplo un brazo y con una goma y dejar ahí un ratito atada la goma para ver qué pasa. Bueno, ella me ató un guante de látex, que era lo único que tenía,
en ese momento, y bueno, salimos así al sol a buscar para ver qué pasaba, y era increíble ver cómo donde estaba el látex aparecían puntitos y puntitos de sangre, se estaban reventando los capilares. Bueno, entonces dice, urgente un análisis. Bueno, me hizo ese análisis, para la tarde yo ya tuve el resultado, y bueno, y ahí se vio que estaba bastante descompensado, no solo las plaquetas, sino que también ya estaba anémica. Y bueno, se decide una derivación a Corrientes, para que me viera un hematólogo. El sanatorio tenía algunos contactos con 2 hematólogos, se decidió por uno, bueno, y yo tenía para ir a atenderme el otro día en Corrientes el día viernes de tarde. Bueno, así que yo esa noche viajé sola porque no tenía dimensión, yo no tenía idea de lo que me pasaba. Yo acostumbrada, viste, docente, cualquier trámite resuelve en Corrientes, viste, de ida y vuelta siempre. Bueno, yo esa noche armé mi valija, armé la licencia, porque la doctora me había dado una licencia por 10 días para que haga todas las atenciones, y me fui sola. Sin saber que tenías lupus y con esas situaciones en tu organismo. Claro, sin saber que era tan complejo lo que tenía. Claro. Yo en Corrientes en ese entonces tenía un hermano viviendo, así que dije, bueno, me voy a lo de mi hermano. Llegué esa madrugada, ¿viste? En el colectivo de la noche, llegué de madrugada, primera hora de la mañana ya. Y bueno, le digo a mi hermano, yo tengo turno esta tarde para ir a verme. Pero me sentía tan agotada que me acosté a dormir. Le digo, déjame dormir, total, a mí me van a atender de tarde. Pero a eso de las 8 de la mañana no podía dormir, tenía unos tics nerviosos en las piernas, en los brazos, en la cara, por distintos lugares me aparecían, ¿viste? No sé si alguna vez te pasó cuando te salta el ojo, ¿viste? Así, bueno, así yo tenía por distintos lugares del cuerpo, no de manera constante, aparecía en un lado, al ratito en otro, y así de manera continua. Yo dije, acá algo pasa. Sí, algo me pasa, yo me sentía recansada, más los moretones y encima ese nuevo síntoma, ¿viste? Y mucho dolor de cabeza. Ese es el otro síntoma que da dolor de cabeza, ¿viste? Vos te sentís cansada y dolor. Y bueno, entonces no sabía dónde encontrar al hematólogo de mañana, porque yo tenía solo una dirección para ir a la tarde. Entonces yo tengo una hermana que también hace tratamiento hematológico por otra cuestión, la llamo y le digo, Rosy, ¿será que me pasás el teléfono de tu hematólogo? Le digo, yo me siento mal y quiero ver si me atienden ya. Bueno, entonces lo llamo al hematólogo, no atiende, estaba trabajando obviamente, pero veo que tiene WhatsApp. Entonces digo, yo le voy a mandar un mensaje escrito, en algún momento lo leerá. Saqué una foto de mis análisis que llevaba y no pasó 5 minutos que me contestó que vaya ya, que estaba en el hospital llano, que me esperaba en el hospital llano, ¿viste? Así que decí que yo tuve la lucidez de decirle a mi hermano, ¿me acompañás? Le digo porque no había ido nunca al llano y era lejos, mi hermano vivía en el centro y viste que el llano es bastante alejado, retirado. Bueno, entonces me acompañó mi hermano. Bueno, y buscamos el sector de hematología, llegamos, el hematólogo llego a esa zona y había mucha gente, todos esperaban para ser atendidos, entonces golpeo, porque me dijeron que cuando golpeo sale una bioquímica y cuando le doy mi nombre me dice, vení, pasa. Y ya cuando pasé ya me sacaron sangre, me dice, espera que ya viene el médico al rato llegó. Y bueno, me observó, le mostré todos los moretones que tenía y bueno, me dice, espérame un ratito, vamos a ver qué sale de esto. Y bueno, me fui a esperar. Mientras cancelaron los turnos, ¿viste? Cancelaron todos los turnos. Salió una enfermera a decir que el médico trabajaba en una emergencia. Yo no me daba cuenta que la emergencia era yo. Cancelaron todos los turnos, la gente, viste, medio como que estaba disconforme, claro, estuvieron toda la mañana ahí esperando. Bueno, la emergencia era yo. Hasta que no sé, habrá pasado 30, 40 minutos, no tengo idea. Larguísimo eso, porque cuando uno está en la incertidumbre es larga la espera, viste, en ese pasillo.
Y bueno, al rato me llaman, vi el médico, me hace entrar a un consultorio, bueno, y ahí me explica. Entré con mi hermano, ¿viste? Y me dice, mira, lo que vos tenés es una enfermedad autoinmune y se llama púrpura trombocitopénica trombótica. Y yo cuando escuché no entendía nada, yo lo único que a mí que me quedó la palabra púrpura, ¿viste? Entonces le pedí, me repitió el nombre, pero bueno, y ahí me explicó de qué se trataba, me dijo que era una enfermedad compleja, que es grave, pero que él en el momento todavía me veía bien y que yo necesitaba un tratamiento que en el hospital llano no lo hacían, se hacía en el hospital escuela solamente, pero no había cama, ya para eso habían organizado todo, ¿viste? Me dice, no hay cama, dice, yo ya hablé con el doctor del hospital escuela, que era el doctor Buchowski, y me dice, él es el que te tenía que atender esta tarde, ya sabía de tu caso, me dice, se ve que se habían puesto en contacto ya del sanatorio con él, me dice, pero mientras te vas a quedar acá haciendo un tratamiento paliativo hasta que haya una cama. Y bueno, entré con todos los estudios que hay que hacer. Lo primero, lo mandaron a mi hermano al banco de sangre a buscar plasma, porque yo necesitaba urgente transfusiones de plasma, porque es ahí donde vienen, es como que al cambiar el plasma uno deja de producir esa reacción inmune, sacás un poco esas células que están en plena reacción inmune y eso es una emergencia hematológica cuando pasa. Es cuestión de pocas horas para que se salga todo de control, ¿viste? Así que bueno, entré internada ese día con corticoides, es el tratamiento de base para empezar, transfusiones de plasma y se realizan plasmaféresis, que ese es el tratamiento que yo no me podía hacer en el hospital llano y necesitaba de la escuela. Las plasmaféresis se coloca un catéter en alguna vía venosa principal, en mi caso fue en la yugular, y bueno, y por ahí hay que extraer toda la sangre, filtrarla, sacar el plasma que está, el plasma con las plaquetas que están deficientes, digamos, y se vuelve a poner plasma donado. Mucho, porque es todo el líquido de tu sangre que sacar en el día, ¿viste? Y poner el plasma, el líquido nuevo, digamos, el líquido donado. Sí, fue toda una... La verdad que yo no tenía idea de ese tipo de tratamiento, y tampoco tenía noción de lo complejo que era el caso. Porque en verdad que los médicos nunca me dijeron que estaba tan complicado hasta el último día. Cuando salí adelante me enteré por lo que había pasado. Claro. En horas podías haber perdido la vida. Sí, se puede pasar eso cuando se sale de control, sí. Imagínate que cuando yo fui ya llevaba 3 días de hacer hemólisis. Hemólisis es cuando empezás yo ya no solo me estaba quedando sin plaquetas, porque la púrpura es una reacción autoinmune en la que las plaquetas forman trombos, se agrupan. Y al agruparse vos tenés menos disponibilidad de plaqueta en sangre, que cuando vos te golpeás necesitas que las plaquetas, por ejemplo, cuando te cortás, cierren, cicatricen, coagulen, se encargan de la coagulación. Bueno, cuando vos tenés esos trombos, tenés menos disponibilidad de plaquetas en sangre, eso es lo que se llama una trombocitopenia, cuando tenés menos plaquetas en sangre, y después el organismo empieza a desconocer eso, tu vaso mismo empieza a atacar eso y llega un momento en que ataca, al ser una reacción autoinmune, cualquier células enfermas, deficientes, células sanas, y así es como en mi caso atacaba los glóbulos rojos ya, entonces te empezaba a quedar anémico de un momento para otro y eso es grave, ¿viste? ¿Cuánto tiempo te llevó la internación y el tratamiento? 28 días estuve en Corrientes. Cuando yo llegué en realidad al hospital escuela, esa misma noche conseguí cama después de haber ingresado en Ariano, esa misma noche fui a la escuela. Y al otro día ya arrancamos con la primera plasmaféresis. Se hicieron 5 seguidas y reaccioné re bien. Se pudo compensar, ¿viste? Con las primeras 5 y el tratamiento de corticoides, dosis altas, muy altas, ¿viste? Y después se cortaron las plasmaféresis para ver qué pasaba.
a mí me estaban por dar el alta y venía el sábado. Y le digo, doctor, ¿no será que me puedo quedar por las dudas hasta el lunes? Le digo, porque soy del interior, costó tanto conseguir una cama. Bueno, me miró como diciendo, vos te querés quedar. Qué buena paciente, porque la mayoría se quiere. No, yo le digo, ¿no será que es conveniente? Dice, bueno, yo te voy a dejar hasta el lunes. Y bueno, es el lunes cuando me hacen análisis de sangre. Al rato vienen y me hacen otro análisis, ¿viste? Ya yo dije, ay, acá se descompaginó de vuelta todo. Aparte esa madrugada, cuando fui al baño, que oriné, hice pis rosado de vuelta. Y ese era el síntoma de que algo había pasado. Y yo me vi venir en esa madrugada. Y después cuando me hicieron ese análisis, al rato vienen y me hacen otro análisis más, dije, bueno, acá pasó algo. Y había tenido de vuelta una trombocitopenia, estaba con púrpura de vuelta y mucho agravada, peor de cómo me fui. Fue una recaída, ¿viste? Así que bueno, ahí empezamos de vuelta con las plasmaféresis, reemplazaron los corticoides por bolos de corticoides, que es una cosa más fuerte, va directo a las venas, ¿viste? Y también me mandaron una medicación biológica, rituximab se llama, que es como decirte, es un tratamiento mucho más fuerte, ¿sí? Que no se manda siempre, a veces para tratar cáncer, ¿viste? Y bueno, con eso salí adelante. Me tuve que hacer 8 plasmaféresis más, toda una semana. Después fuimos haciendo día por medio para no retirar de golpe, para ver si no había sido ese el factor, la retirada de golpe, lo que generó la recaída. Y bueno, acá estoy. ¿Y seguís en tratamiento? ¿Esto no se cura o ya estás dada de alta? La púrpura necesita siempre un control. Sobre todo en los primeros tiempos se puede volver a tener una recaída, el primer año sobre todo, que yo no tuve más. Después de ese tratamiento no tuve más, ¿viste? Pero siempre hay que volver al hematólogo a hacer control y tratar la enfermedad de base, que yo no sabía que tenía lupus y ya casi, no sé, 3-4 días antes del alta, después de muchos análisis, muchas serologías, se pudo descubrir que yo tenía lupus y que era ese el motivo por el que se había desatado esa púrpura, que hubo otra reacción autoinmune. El lupus es una enfermedad autoinmune sistémico que puede atacar cualquiera de los sistemas del cuerpo humano y bueno, yo tenía una manifestación en la sangre, nada menos que en la sangre. Pasaron 5 años, ¿cómo estás hoy? Bien, yo estoy bien. Tuve que hacer un cambio en el estilo de vida, primero que nada, bajar unos cambios, porque yo siempre fui muy autoexigente con mi trabajo, con el estudio, siempre, yo nomás la autoexigente, nadie me exigió nada, ¿viste? Cuando uno tiene esa personalidad así. Bueno, empezar a bajar un poco unos cambios, porque el estrés es uno de los factores que exacerba y despierta el lupus, ¿sí? Hace que se pueda manifestar. Después cambios, por ejemplo, de no andar por el sol, porque el sol también, los rayos ultravioleta te activan, te pueden llegar a activar el lupus, las emociones. Hay medicamentos que no puedo tomar, yo no me puedo automedicar cualquier cosa. Y por la misma púrpura hay medicamentos que no se pueden, por ejemplo, un ibuprofeno. El ibuprofeno tiende a generar, sí, reacciones en la púrpura, ¿viste? Sí, y aunque vos no creas, ¿viste? Que hacíamos un tratamiento para que para que mi sangre deje de hacer trombo porque no coagulaba. Y cuando se descubrió que tenía lupus allá en Corrientes, empecé un tratamiento exactamente contrario, tenía que tomar aspirinetas para licuar la sangre, todo lo contrario, ¿viste? Primero hubo que controlar la reacción autoinmune
Y luego el tratamiento de lupus, ¿viste? Que teniendo controlado el lupus, vos estás normal. sí, hago, digamos, con una vida normal. sí, hago vida normal, trabajo. ¿Tenés medicación para el lupus? ¿No? Sí, sí, se vive con medicación para el lupus. Generalmente se controla con una droga que se llama hidroxicloroquina, que fue muy conocida ahora con la pandemia, cuando recién arrancamos, porque se pensaba que servía la hidroxicloroquina para el COVID. Sí, sí, sí. Con eso es lo básico para el lupus. Hay personas que necesitan más que eso. Cuando uno empieza un tratamiento de lupus, arranca con la hidroxicloroquina, exacto. Siempre decimos lo mismo, cada vez que hablamos de algún tipo de medicación o tratamiento, todo se consulta al médico. En este caso estamos hablando sobre tu patología y tu sistema inmunológico, ¿no es cierto? Claro, no todo es con consulta al médico y recetado, con estudios, nunca automedicarse. Son drogas muy específicas estas, así que no. Ahí está. ¿Tuviste miedo en algún momento? Y en realidad solo me sentí en miedo cuando la doctora me dijo acá que tenía que ir a Corrientes. Y en un momento venía con mi marido que me había ido a buscar y ahí le digo, tengo miedo. Pero después, ya no, después dije, por algo pasan las cosas como pasan. Empecé a pensar, si yo no hacía eso esa mañana de buscarla a la doctora, que ella no estaba atendiendo a sus pacientes, estaba en otro lugar donde trabaja, es médica laboral, y yo fui a buscarla a ese lugar. Si yo no hacía eso, no iba a estar. Entonces ya cuando me di cuenta que algo me había salido bien, digo, por algo tengo que irme. Digo, bueno, voy a confiarlo, digo, porque si ya me salió bien esto es o sea, no sabía qué tenía en realidad, pero hice bien ya en empezar de esa manera, en hacer caso, viste, no sé, a esa intuición, a esa voz interior que uno tiene, viste, de acelerar ese trámite, ya. Entonces ahí dije, no, hay que confiar. Rezaba mucho, te digo, rezaba mucho, porque uno parece que en situaciones así se da cuenta de que somos tan pequeños, ¿viste? Tan chiquitos, y que la vida es tan finita, porque de un momento a otro uno puede estar o no estar, ¿viste? Es así. Supongo que te cambió la óptica también de la vida. Sí, por supuesto, cuando se pasa por situaciones límite, uno se da cuenta cuáles son las prioridades de la vida, ¿viste? Y te das cuenta que aquello por lo que corriste toda tu vida no era tan importante, que el trabajo es importante, pero es importante para poder vivir, pero uno no tiene que vivir solo para trabajar, y empezar a organizar las prioridades, ¿viste? Ahí te das cuenta cómo viene realmente la vida, ¿viste? Pero muchísimas gracias por compartir este tramo de tu experiencia que pudo haberte costado la vida, pero que sin embargo se te ve espléndida y feliz y muy saludable, así que a seguir disfrutando de esto junto a todos tus seres queridos. Bueno, muchísimas gracias, Alejandra, y gracias por acercarte a mí también, porque la verdad que yo no pensaba a esta altura estar contando algo que me pasó ya hace unos años, ¿viste? Pero creo que también sirve, porque la púrpura no es una enfermedad tan común, ¿viste? Y si bien no se puede prevenir, es importante que cuando hay manifestaciones de este tipo se pueda hacer un análisis a tiempo, antes de que se descontrole todo.